Chalón, chalón, muy buenas noches para todos. ¿Me escuchan bien? Amén, amén. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Amén. Perfecto. Si puedes abrir más la plataforma. Eso. Ok. Bueno, muy buenas noches, amados hermanos de la Casa de Israel. En esta noche me siento muy complacida de poder estar con ustedes, sobre todo en este hermoso tema de cuánto costó nuestra salvación. Vamos a ir paso a paso, viendo todo lo que nuestro amado Salvador tuvo que hacer para que nosotros pudiéramos tener salvación, pudiéramos tener vida eterna. Y yo oro para que el espíritu de santidad, para que el Ruach sea tocando sus corazones, sea impregnándolos con este mensaje, tanto como lo ha hecho conmigo. Realmente me ha eh, llegado a mi corazón de una manera muy fuerte el volver a repasar esta conferencia, el estar leyendo el paso a paso de su muerte clínica y me ha conmovido, me ha enternecido demasiado saber con cuánto amor nos ha amado nuestro Padre Celestial. Eh, Quiero decirles a manera personal algo que me pasó con esta conferencia y es que yo venía dictando solamente de la manera clínica y hace como mes y medio el padre no podía dormir, no me permitía dormir y me despertaba en la noche con versículos, pensando muchas cosas y llegó una voz a mi corazón donde me decía, ahora ya que estoy en Torah, que he conocido la verdad, me decía, ahora vas a entender lo que por mucho tiempo estuviste explicando y se llenan mis ojos de lágrimas al poder ver que él cumplió absolutamente todos los sacrificios, absolutamente todo lo hizo por ti y por mí. Vamos a ver paso a paso lo que costó nuestra salvación. Este es nuestro mapa para empezar esta conferencia. Y es que primero tenemos que saber realmente por qué vino a rescatarnos Yeshua, porque muchas veces los que salimos del cristianismo y muchos que están llegando nuevos a este mensaje, no tenemos el panorama completo de por qué vino a rescatarnos Yeshua. El hermano Pablo Osorio hizo una excelente exposición la semana pasada, que espero que los que se han conectado hoy y no la pudieron ver, la vean, porque esto complementa muy bien todo lo que él nos estuvo enseñando en su primera conferencia. Entonces yo voy a hablar desde desde otro punto de vista, por qué realmente vino a rescatarnos Yeshua, qué es el pecado, qué es la iniquidad, qué es la rebelión, si Yeshua es la Torá y la muerte clínica de Yeshua paso a paso. Quiero que ustedes tengan en mente este versículo, por favor, Isaías 53:3, porque Él fue traspasado, escuchen muy bien, por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas nosotros fuimos sanados. Vamos a empezar rápidamente un recorrido bíblico y es que en el principio la Biblia nos narra que al principio, antes de que nuestro mundo existiera, había un ángel hermoso creado por Yahweh, y eso lo podemos ver en Ezequiel 28, 14 y 18. Quiero que leamos rápidamente este versículo. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Elohim, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de ¿qué? De iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre de las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón, a causa de tu hermosura corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. En Isaías 14, del 12 al 14, vemos
Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Elohim, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ya podemos ver cómo ese ángel hermoso que había creado Yahweh empieza a transformar su corazón, empieza a ser lleno de iniquidad, de maldad, de pecado. En Apocalipsis 12, de 7 al 9, nos narra que hubo una gran guerra en el cielo y que Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles y que no prevaleció más. Ya no prevaleció más lugar para ellos en el cielo y fueron lanzados. Y Satanás fue lanzado al mundo entero con sus ángeles, donde están engañando a todos. Veamos la caída del enemigo. En la caída del enemigo encontramos que empezó a haber que iniquidad, nos habla la Biblia, rebelión y pecado. Recuerden bien estas tres palabras: iniquidad, rebelión y pecado. Soberbia, orgullo. Se contempló a sí mismo, se empezó a creer un Dios, se enalteció su corazón a causa de su hermosura, se corrompió su sabiduría a causa de su esplendor. Todo esto lo llevó a la desobediencia, a romper la instrucción, a romper la Torá. Cuando Satanás se fijó en su belleza y su poder, su corazón comenzó a cambiar gradualmente y permitió que su enfoque se alejara de Elohim y dirigió su amor hacia él mismo. Entonces Elohim dijo: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen y a nuestra semejanza, como está en Génesis 1:26, y andaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Génesis 2:25. Pero nuestro Padre les puso una prueba, una instrucción, un mandamiento, que está en Génesis 2:16 y 17. Y mandó Elohim Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. De la inocencia se pasó a la conciencia. Adán y Eva decidieron pecar. Recuerden que el poder del enemigo es limitado. Nosotros somos los que tomamos la decisión de pecar. Como dice Santiago 1, del 14 al 15, cada uno es tentado según la concupiscencia que hay en nuestros corazones. ¿Y cuál fue el pecado de Eva? Vemos que hay una charla en Génesis 3:1-7 entre Satanás, entre la serpiente y entre Eva. Pero lo interesante es que vemos que la serpiente le dice a la mujer que si comen del fruto, que no moriréis, sino que sabéis, Dios, que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Y le dice que seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Y qué pasó con Eva? Vio que esto era, ¿qué? Agradable y bueno para comer a sus ojos, lo codició. ¿Para qué? Para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y también dio a su marido, el cual comió así como comió ella, que es lo que ya todos nosotros conocemos en esta historia. Adán y Eva no solamente pecaron, sino que al hacerlo renunciaron a la presencia de Elohim. ¿Qué trajo el pecado? Trajo culpabilidad, condenación, maldición, corrupción, esclavitud, muerte espiritual. Eso fue lo que trajo el pecado. En Éxodo 34, del 6 al 7, vemos que pasando Elohim por delante de quien, de Moisés, proclamó: Yahweh, Yahweh, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares y que perdona, ¿qué? La iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visitará la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Vean, hermanos, cuando yo leo este versículo, realmente me pone a meditar, porque nos habla que Yahweh va a visitar la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Es algo a lo cual nosotros tenemos que poner un gran énfasis. ¿Por qué necesitábamos un Salvador? Porque vemos que el Padre nos está hablando de la iniquidad, nos está hablando de la rebelión y nos está hablando del pecado. Muchas veces nosotros hemos visto en las iglesias de donde hemos salido, la mayoría de las iglesias cristianas, que solamente nos hablan del pecado y que el pecado, y muchas veces pensamos o sea, lo minimizamos.
pero era urgente que Yeshua viniera a rescatarnos, porque el efecto de la maldad lo vemos que la iniquidad es esa conducta repetitiva de pecado, ese patrón de conducta que empieza a tomar un asidero en la manera de ser de una persona. La rebelión es la determinación de seguir esa conducta placentera, y los pecados es esa manifestación externa de la iniquidad y de la rebelión. La iniquidad, según el Strong 5771, nos habla que es maldad, iniquidad, pecado, culpa, castigo, castigo la iniquidad. O sea, nos habla que es todo lo que tiene que ver con la maldad. Y vean que la primera vez que apareció la iniquidad fue con el ángel caído en Ezequiel 28, del 15 al 16, que nos habló que Satanás fue lleno de iniquidad y pecó. Es como si se hubiera embarazado de maldad, ¿sí? Y hubiera dado a luz el pecado. Entonces designa maldad, perversidad, abuso o gran injusticia. Es decir, todo acto contrario a la moral y la justicia. Se considera la iniquidad como algo de mayor gravedad que los pecados. La iniquidad puede tomarse como una grave ofensa contra Elohim. En traducciones antiguas, en la Biblia se asocia la iniquidad con la anomía, y quiero que vean esto, que es supremamente interesante, lo que implica un desprecio por las leyes o la Torá. O sea, sí estamos entendiendo, o sea, un desprecio por las leyes o la Torá. Y lastimosamente, y si hay algunos hermanos de congregaciones cristianas que estén conectados en este momento, les invito a que indaguen, investiguen un poco más a fondo la palabra, que estudiemos un poco más a fondo, porque esa iniquidad surge de ese desprecio a la Torá. Es lo que lleva a que venga esa rebelión del ser humano. También podría verse como un desacato a la autoridad tanto de Elohim como de sus leyes o de su Torah. Los sinónimos de iniquidad son maldad, perfidia, corrupción, ignominia, vileza, perversidad, injusticia. Y bueno, los antónimos son bondad, dignidad, honradez, integridad, honestidad, benignidad y justicia. La palabra hebrea usada con mayor frecuencia para iniquidad significa culpa digna de castigo. La iniquidad es el pecado en su peor extensión y manifestación. Es premeditado, es continuo y se va intensificando. La iniquidad es el acto interno de obstinación contra Elohim, implica las actitudes del corazón. Encontramos que en muchas versiones de la Biblia la palabra iniquidad se ha cambiado por la palabra maldad. Entonces, lo que yo les decía, Satanás busca embarazar la mente de los creyentes con la mentira, con esa maldad, con la iniquidad. Es como ese esperma, y la mente viene a ser como ese vientre. Cuando Satanás deposita esa maldad, esa mentira, y el creyente empieza a creerla, se completa la concepción y el creyente queda embarazado de maldad, o sea, de iniquidad, como vemos en el Salmo 7, del 14 al 16. Cuando la fortaleza ha sido instalada en la mente, la persona empezará a decir mentiras para cubrir que su iniquidad, que finalmente lo va a llevar a ¿qué? A la muerte, si no se arrepiente de corazón y abandona el pecado. Por eso es que era urgente que Yeshua viniera a rescatarnos. Por eso las personas los que están apostatando o diciendo que Yeshua no es el Mesías, o que Yeshua no es Elohim, están completamente equivocados, porque para que se pudiera quitar todo esto, toda esa maldad que venía desde generaciones por generaciones, solamente podía ser con el poder redentor de Yeshua HaMashiach. La iniquidad es tan grave que se hereda de generación a generación, y son esas tendencias pecaminosas a la maldad, y les voy a dar un ejemplo. Es como ese típico padre que es alcohólico, y vemos que en su hijo, en la siguiente generación, el hijo, aparte de ser alcohólico, es drogadicto. O sea, cada vez se suma más maldad. En Éxodo 25 vemos que nos dice la palabra: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito ¿qué? Nuevamente la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, si nosotros no decidimos tener un cambio en nuestro corazón, si nosotros no decidimos
rendirnos completamente al Elohim, si nosotros no decidimos guardar sus mandamientos, guardar su Torah, nosotros lo que va a hacer es sacarnos del camino y que empecemos a llenarnos de iniquidad, porque es la única manera, hermanos, que nosotros podamos estar confiados y seguros a través del sacrificio de Yeshua. Éxodo 34:7 nos dice que guarda la misericordia de millares, que perdona nuevamente que la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo dará por inocente al culpable. Y nuevamente nos dice que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por eso es importante que nosotros tengamos en este momento que vamos a entrar para el PESA, tengamos esa actitud de cambio en nuestro corazón, que clamemos y roguemos al Padre, como dice la Escritura, con temor y temblor, para que nosotros permanezcamos firmes en el camino que nos ha dado el Padre, que es un camino de sendas rectas. David entendió lo importante que es pedir perdón por el pecado, por la iniquidad y por la rebelión, y eso lo vemos en el Salmo 51, que es un salmo de arrepentimiento y plegaria, que es cuando Natán va a denunciarle el pecado a David. Cuando él pecó con Betsabé, y vemos que dice: ten piedad de mí, oh Elohim, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Dice: lávame más y más de mi iniquidad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, y mire lo que dice David: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Estamos hablando de esa iniquidad que se transmite de generación en generación. Entonces, vemos que la oración está que borra mis rebeliones, lávame más y más de mi iniquidad y límpiame de mi pecado. En Salmo 32:5 vemos: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Elohim, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. En segunda de Timoteo: pero el fundamento de Elohim está firme teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Elohim. Miren esta cita tan tremenda, Isaías 59:2: pero vuestras iniquidades han hecho separación entre ¿quién? Entre vosotros y vuestro Elohim. Y vuestros pecados han hecho ¿qué? Ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, hermanos, a veces no podemos tener una respuesta a nuestras plegarias, a nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque dice la palabra que nuestras iniquidades han hecho una separación entre Él y nosotros, y que nuestros pecados han hecho ocultar el rostro de Elohim hacia nosotros y no nos ha podido ir. Por eso es urgente que en este PESA nosotros realmente tomemos esa conciencia de todo este sacrificio tan grande que hizo Yeshua para que nosotros fuéramos lavados de esa iniquidad, para que esa rebelión fuera borrada y para que nuestros pecados fueran perdonados. En Salmo 66:18-19 dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado, mas ciertamente me escuchó Elohim y atendió a la voz de mi súplica. En Levítico 16:21 vemos algo interesante, y es que Aarón puso sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesó sobre él que todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos ¿qué? Sus pecados. Entonces confesaba las iniquidades, las rebeliones y sus pecados, poniendo así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviaba al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Pero entonces ya vimos lo que era la iniquidad, pero entonces, ¿qué es el pecado? Ya vimos que la iniquidad es esa tendencia retorcida, esa maldad, eso que se gesta y que se transmite, o sea, que son patrones que usted ve en las familias, de alcoholismo, de borrachera, de problemas sexuales. Ese es patrón. Yo quiero que ustedes me vayan siguiendo y me vayan entendiendo. Pero entonces, ¿qué es el pecado? Y vemos que
el pecado nos lo contesta la misma escritura y nos dice que es la transgresión voluntaria de la ley divina o de algunos de sus preceptos. Lo dice que primera de Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. La pregunta es, porque yo sé que hay algunos hermanos cristianos de la iglesia cristiana conectados, y yo digo, la pregunta es, ¿cuál ley? ¿Acaso Yeshua no pagó por eso en el madero? Vamos a verlo. En el versículo primera de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. En el original dice, todo aquel que comete pecado infringe también ¿qué? La Torá, pues el pecado es infracción de la Torá. ¿Qué significa Torá? Porque la gente dice, ay, Torá, y que no, Torá viene del hebreo y significa instrucción. ¿Cuál instrucción? Entonces, veamos la instrucción que Elohim nos dejó. Tenemos que acá hay dos mandamientos, dice, de estos, Yeshua nos dijo en Mateo 22-40, de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Está, y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y encontramos todos los versículos en la Torá de cómo debemos amarlo. Y es que, hermano, no es a la manera suya, no es a la manera mía, no es a la manera de cierta denominación, no es a la manera como él lo dejó estipulado en la Torá. Ahora, nos dice, llamarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, Yeshua resumió la ley en dos, o sea, la Torá en dos, englobando todos los versículos de la Torá para que nosotros pudiéramos saber cómo se ama Yahweh y cómo podemos amar a nuestro prójimo y cuál es la manera que nosotros debemos hacer. Y entonces, ¿qué es rebelión? Rebelión es el levantamiento contra una autoridad o un gobierno, en especial cuando se realiza con el fin de derrocarlo y sustituirlo por otro, como era esa intención retorcida que tenía Satanás. Es la resistencia pública o privada a la autoridad de Elohim. Es un rechazo a la corrección, a la instrucción, a la disciplina y consejo. Del latín rebelión es la acción y efecto de rebelarse. Este verbo, por su parte, está asociado a oponerse a resistencia, sublevarse o faltar a la obediencia. Miren qué tremendo lo que hemos visto ahora. Iniquidad, pecado y rebelión. Pero miren lo hermoso de todo esto, y es que Yeshua con su muerte anuló esa acta de decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Colosenses 2:14-15. Miren, lo más tremendo, hermanos, es que cuando, bueno, lo digo en mi testimonio personal y de muchas personas con las cuales he compartido y escuchado, cuando leíamos esto de que anuló el acta de decretos, todo el mundo pensaba que el acta que se había anulado era la Torá, eran los mandamientos. Pero si ustedes han entendido lo que yo les he ido explicando para poder entrar por qué era necesario el Salvador, esa acta de decretos era eso que estaba en contra de nosotros por esa iniquidad, por esa maldad, por ese pecado, no era la Torá, lo que él estaba anulando en la cruz del Calvario. O sea, no era lo que estaba quitando en medio de nosotros. Entendamos que Yeshua anuló esa acta de decretos de nuestra maldad, iniquidad, rebelión y pecado, pero para poder entender eso tenemos que entender que el acta de decretos es esa autoridad, es esa legalidad o ese derecho que le es otorgado a Satanás sobre la vida de una persona. Y miren qué interesante esto en Juan 10:10. Satanás, ¿a qué vino? Todos sabemos y nos lo repetimos, que vino a matar, a robar y a destruir. Y esa es el acta de decretos que él tenía en contra de nosotros, porque era la legalidad, ese derecho que nosotros mismos le habíamos otorgado. ¿Por qué? Porque él vino a torcer el camino hacia el Padre para llevarnos ¿a qué? A la muerte. Viene a ejecutar esas maldiciones declaradas en la Torá como consecuencia ¿de qué? De la iniquidad. Venía a destruirnos. Venía a robarse las bendiciones y promesas que el Padre había hablado sobre nuestras vidas.
Entonces vemos que él venía a robar, matar y destruir. Tenía una acta de decretos en contra de nosotros que fue la que se fue clavada en la cruz para todo aquel que cree en él, que cree en su sacrificio, que cree que Yeshua es Elohim y que, como él lo dijo, el que lo ama guarda sus mandamientos. Ahora veamos rápidamente para entrar ya a la muerte clínica si Yeshua es la Torá. Él es la palabra viva, Yeshua es Yahweh. Juan capítulo 1 dice, el verbo hecho carne. En el principio era el verbo, no se me pierdan y todos despiertos acá, y el verbo era con Elohim, y el verbo era Elohim. O sea, estamos hablando que el verbo era Elohim. No se pierdan de acá. Este era el principio con Elohim. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En el versículo 14 vemos, y por favor, concéntrense y lean bien este versículo. Y la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Entonces, si entendemos, o sea, la palabra, ese verbo, Elohim, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Pregunta, si Yeshua, y eso lo quiero que lo tengan como reflexión, si Yeshua es la palabra, si Yeshua es la instrucción o la Torah, ¿por qué él mismo se aboliría? ¿Mm? Esa es una gran pregunta. ¿Por qué él mismo se aboliría? Si Yeshua mismo se aplicó la instrucción al morir bajo lo escrito en la Torá por nosotros, ¿qué nos dice que él la va a abolir? ¿Qué nos hace pensar que no vamos a ser juzgados el día del juicio por ella? ¿Por qué pensamos que la ley fue abolida en la cruz y que no hay Torá? Ahora, lo más tremendo, y eso lo dejo como reflexión, Yeshua murió para que nosotros podamos comer cerdo o mariscos. O sea, el día antes el cerdo y los mariscos eran impuros y después de la muerte de Yeshua ya eran puros. Entonces, es una reflexión. ¿Es lícito honrar a padre y madre? ¿Aún se aplica guardar el día de reposo? ¿Es lícito cometer adulterio? Son cosas que nosotros y las personas que están entrando por primera vez y están escuchando este mensaje, que tenemos que meditar y analizar. La revelación de la cruz en Isaías 53:3 vemos que estaba profetizado que todos lo despreciaron y lo rechazaron. Yo sé que muchos acá podemos habernos sentido despreciados, rechazados, haber tenido sufrimientos, enfermedades, pero ay, hermanos, cuando ustedes vean conmigo y caminen conmigo paso a paso la crucifixión, vamos a darnos cuenta que realmente nosotros no hemos sufrido nada. Todos lo despreciaron y lo rechazaron. Fue un hombre marcado por el dolor y habituado al más amargo sufrimiento. Todos evitábamos mirarlo, lo ignorábamos y lo considerábamos como harapo pisoteado en el camino. Sin embargo, el sufrimiento que él padeció era el que a nosotros nos correspondía. Nuestras penas eran lo que lo agobiaron y nosotros pensábamos que sus tribulaciones eran castigos de Dios por sus propios pecados. Pero él fue herido y maltratado por los pecados nuestros. Se le castigó para que nosotros tuviéramos paz. Lo azotaron y nosotros fuimos sanados por su sufrimiento. Nosotros fuimos quienes nos extraviamos como ovejas. Nosotros quienes seguimos nuestro propio camino. Pero Elohim echó sobre él la culpa y los pecados de cada uno de nosotros. Y después de tanto sufrimiento, comprenderá por qué fue necesaria su obediencia y su intercesión, porque fue mediante de su sufrimiento y por haber llevado sobre sí el pecado de muchos, que mi siervo hará que ellos sean declarados inocentes y aceptados por Elohim. Qué tremendo. Miren, nosotros estamos aquí no porque seamos buenos o porque no, nosotros estamos aquí porque Él nos amó primero. No sé si podemos entender eso en Primera de Juan capítulo 4, versículo 19 nos dice, como ven ustedes, si amamos a Dios es porque Él nos amó primero, porque Él nos llamó. Yo quiero que ustedes hagan un ejercicio esta noche acá conmigo. En Juan capítulo 3 versículo 16, Yahweh llamó tanto, quite la palabra mundo y ponga ahí su nombre. Paola, Pedro, Juan, Alejandra, Margarita, ponga su nombre, que dio a su único hijo para que todo el que
todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y como lo dijo Yeshua, el que cree en Él, cree en el que lo envió y cree lo que fue escrito en Él en la Torá. Yahweh no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Hay millones de creyentes que no conocen y no entienden su identidad hebrea, su identidad como casa de Israel, su identidad en el Mesías Yeshua. No están seguros del amor del Padre y creen que Yahweh no los ama porque no han conocido la verdad de las Escrituras. Hasta que no estemos seguros en el amor del Padre, no va a haber alegría, no va a haber paz, no va a haber victoria y no vamos a poder entender quiénes somos en Yeshua. Hay un dato alarmante, a mí me encantan los estudios todo lo que son datos de estudios y vemos que en Estados Unidos del 100% de la iglesia, de los estudios que se hicieron, solamente el 15% había nacido de nuevo y realmente tenía una intimidad con Dios. Ahora veamos. En la cruz vamos a ver qué pasó en las últimas 18 horas de vida de Yeshua, vamos a ver la muerte de Yeshua desde el punto de vista médico, lo que nuestro amado Salvador padeció por ti, por mí. ¿Quién llevó a Yeshua a la muerte? Muchos dicen que los maestros de la ley, los escribas, los fariseos, el Sanedrín, el legalismo, la religiosidad, porque guardaban aparentemente la Torá, pero su corazón estaba lejos de Elohim. Roma, también tus pecados y los míos. Yo quiero empezar con un poco de historia y vamos a hablar sobre la cruz. La palabra de crucifixión viene del latín la cruz, que significa, que es fijere, que significa fijar a una cruz. Fue inventado en el año 300 a 400 antes de Cristo por los persas y era una técnica supremamente dolorosa. Fue adoptada por los romanos. La cruz estaba reservada para los esclavos extranjeros de Roma, revolucionarios contra Roma, enemigos del imperio, es decir, para los peores criminales. Era un método de tortura para matar de manera lenta, era la muerte más dolorosa inventada por el hombre, reconociéndola como una forma de sufrimiento lento, doloroso, materia en el cual los romanos eran expertos torturadores. Estaba diseñada para producir el máximo dolor, la máxima agonía y que la persona muriera lentamente. Literalmente era una tortura tremenda. Estaba reservado para lo peor de la sociedad. Cicerón la definía como un castigo muy cruel. La pasión desde el Getsemaní hasta la crucifixión son aproximadamente 18 horas, desde las 9 de la noche del martes a las 3 de la tarde del miércoles antes de entrar en la celebración de Pesaj, de la Pascua, considerado un Shabbat alto cuando él fallece en el Gólgota. Yo sé que muchos acá que están escuchando por primera vez me van a decir, espera un momentito, no fue que él falleció el miércoles a las 3 y la Semana Santa y todo. Bueno, ese es un estudio muy largo, solamente voy a explicar muy poco, pero ahí les voy a dejar la curiosidad y pueden entrar a los estudios de M.C. Chalón. Hay varios hermanos que han explicado muy bien este tema, pero es para investigar. Durante todo este tiempo, Yeshua sufrió, no tuvo ningún descanso, sufrió agresiones físicas y mentales. Rápidamente quiero que vean, Yeshua dio una señal que fue la señal del profeta Jonás, y acá sé que hay muchos hermanos entendidos para que puedan indagar, porque dice Mateo 12, del 39 al 40, y él respondiendo y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días con sus 3 noches. En la teología católica y cristiana se habla lo que yo les decía, que Yeshua falleció el viernes a las 3, porque vemos en Mateo 27, 45 y 50 que establece la hora de muerte hacia la hora novena y que resucitó el domingo en la madrugada. Si nosotros estudiamos cuidadosamente, veríamos que no habría cumplimiento de la profecía dada por Yeshua, porque de viernes a las 3, que fue la hora en que falleció Yeshua, al domingo, al supuesto día de la resurrección, porque dice que muy de mañana fueron las mujeres al sepulcro y ya Yeshua no estaba. Si hacemos un cálculo de estas horas, encontramos que solamente hay unas 40 horas, es decir, que no se cumpliría la profecía que Yeshua dio.
Por tanto, 3 días y 3 noches se cumplirían a las 3 de la tarde después de 72 horas del día del fallecimiento. Esto querría decir que la resurrección no ocurriría el domingo, sino el lunes a las 3 de la tarde si hubiera fallecido el viernes. Entonces, la muerte declarada fue a las 3 de la tarde mientras fue bajado de la cruz y preparado con especies aromáticas y demás, para luego haber sido sepultado en el sepulcro. Debió haber pasado más o menos o aproximadamente 1 hora. De miércoles a las 3 de la tarde a 3 del sábado, día de la resurrección, hay 72 horas. Por tanto, 3 días y 3 noches se cumplen a las 3 del sábado después de las 72 horas del día del fallecimiento. Acá vemos un recuadro donde vemos que el miércoles, y ya ahorita con calma les voy a explicar esto, que vemos el miércoles 14, que él muere a las 15 y fue sepultado antes de la puesta del sol y entraba el sacrificio de la Pascua, o sea, empezaba el Pésach. Encontramos que había un Chabad alto. Lo que pasa es que, pues para algunos hermanos de la cristiandad que no han estudiado profundamente la Torá, pues esto se les hace un poco desconocido. No quiero profundizar mucho en esto, pero quiero que lo investiguen muy bien porque Yahweh estableció festividades en Levítico 23 donde se celebran, además del Shabbat semanal que todos conocen, fiestas anuales que contemplan los gran Shabbat o Shabbat altos, y en la semana de la Pasión hubo un Shabbat alto que era ese día conmemorativo al milagro que aconteció al pueblo de Israel cuando era esclavo en Egipto. Estaban atando los corderos para sacrificarlos en Pesach, según les había indicado Yahweh mediante Moisés. Por desconocimiento de la diferencia entre un Shabbat alto y un Shabbat semanal, fue que los primeros creyentes no judíos asumieron que Yeshua había sido sepultado antes del Shabbat. Es decir, que la muerte había sido un día viernes, el día romano previo al día de reposo hebreo. Entonces ahí les dejo para los que escuchan por primera vez esto, para que puedan investigar. Vamos a entrar con Yeshua al Getsemaní. Yo quiero que ustedes estén conmigo entren, no se desconecten de esta conferencia, entren al Getsemaní. Está Yeshua tendido en el suelo, está clamando al Padre, sabe lo que se le viene y está clamando al Padre. Encontramos que en el Getsemaní nos dice que Lucas 22:44, que él suda sangre. Esto es una condición que es real, hermanos, se llama hemorroides, y esto se presenta en un momento de gran angustia, de gran ansiedad, de gran estrés, de mucha tensión. Yo sé que muchos hemos tenido así un estrés, o yo no sé cuántos de aquí han sufrido problemas de ansiedad o de pánico. Yo tuve bueno, no puedo decir que el privilegio de tener un problema de ansiedad, y es algo tan horrible porque uno siente, o sea, un desespero y una tensión tan horrible, pero en ninguno de esos momentos yo sudé sangre. Ahora imagínense cuánto habrá sido la tensión y la angustia tan severa que debió haber sufrido nuestro Salvador para haber sudado sangre. El único evangelio que describe este fenómeno es Lucas, porque él era médico. Y aquí vamos a ver esta condición que se llama hematohidrosis. Aquí ustedes ven un corte de la piel, ¿sí? Y aquí encontramos que está la capa epidermis, la dermis y la hipodermis. Ustedes ven acá hay una glándula sudorípara y acá hay un montón de capilares, hay vasos arteriales, vasos venosos. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? En esta condición clínica en que las glándulas sudoríparas expulsan una mezcla de sudor y sangre, ocurre solo en esos momentos de gran ansiedad, tristeza, estrés o un estado de debilidad física. En tales condiciones, esos vasos sanguíneos empiezan a contraerse y a dilatarse de una manera fuerte hasta el punto que se rompen esos vasos y empiezan a salir a través del conducto de la glándula sudorípara hemorragias a la capa de la dermis y epidermis. Empiezan a salir como gotas de sangre, empieza a salir sangre mezclado con sudor.
Acá vemos un corte un poco más grande. Si ustedes ven acá la glándula sudorípara, vemos acá el conducto y vemos toda la red arterial y venosa que se encuentra pegadito ahí a la glándula. Entonces, cuando hay esa gran tensión, tenemos que esos vasos se empiezan a contraer y a dilatar fuertemente y se rompen hacia la glándula y sale como sudor y sangre. Para este momento, Yeshua tenía un enorme sufrimiento, tenía la traición de Judas, estaba el abandono de sus discípulos, la negación de Pedro, va en camino a la cruz, es llevado a un juicio injusto, es acusado de blasfemo por decir la verdad. Para este momento, Yeshua tenía un padecimiento físico, mental, psicológico. Recordemos que estaba cansado, no había comido ni bebido y había pasado la noche entre insultos y golpes. Realmente él estaba muy agotado. Yeshua, desde el punto de vista psicológico, él no mintió. Yo veía reportes en los estudios, en todos los estudios que vi, veía reportes de muchos, bueno, psicólogos y psiquiatras que decían que a nivel psicológico no pudo haber sido una mentira, porque ningún ser humano normal se hubiera sometido a tremendo sufrimiento tan cruel si lo que él hubiera venido a decir era una mentira. Simplemente se hubiera escapado desde el punto de vista psicológico. Ahora vamos a hablar un poco sobre el juicio. Vamos a hablar un poco sobre el juicio y es que yo quiero que veamos que habían algunos componentes importantes para el juicio y hay que tener en cuenta que en la época que ocurre esto, en el territorio de Judea habían varios poderes de acuerdo al esquema del territorio romano. Entonces estaba el poder romano representado por el gobierno de Poncio Pilato, que básicamente él era un jefe militar encargado de garantizar la paz romana, mantener la paz, el pago de impuestos. Él tenía muy limitado el tema en cuanto a la parte religiosa del pueblo de Israel. Y también tenemos que estaba el rey Herodes, y luego estaba la autoridad religiosa, que era el Consejo de los Sumos Sacerdotes, y que tenían la parte, o sea, ellos eran toda esa parte religiosa, y podemos ver que todos estos ingredientes se conjugaban en el juicio de Yeshua. Por un lado, el poder religioso se sentía amenazado, desafiado, y finalmente ellos son los que intrigan y detienen y capturan a Yeshua. Recordemos que la captura de Yeshua se dio en la noche y se da a través de los soldados o sea, de la guardia del Sanedrín. Ellos son los que hacen la captura y tenemos que Yeshua tiene que enfrentar digamos que tres indagatorias. Tiene que compadecer ante Caifás, ante Pilato y ante Herodes. Bueno, vamos a ver rapidito así. Yo sé que para los que son abogados aquí, el derecho procesal hebreo en la época de Yeshua, tenemos que había algunos principios. Era el principio de la dignidad, donde todos los procesos solo debían desarrollarse bajo la luz del sol durante el día antes del ocaso, no debía prolongarse antes de la puesta del sol. Y por eso Yeshua dice en Marcos 14, 48, 49, y respondiendo Yeshua les dijo: ¿Cómo contra un ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las escrituras. Entonces tenemos que fue violado el principio de dignidad, el principio de publicidad. La prueba debía tener lugar en una plaza pública que se ubicaba en la capital de Judea. Todo judío acusado tenía amplia libertad de defensa por él mismo, por un pariente o por un amigo. Y estaba el principio sobre los testigos, que a los testigos falsos se les debía aplicar la misma pena por calumniar a una persona inocente. Entonces, miren algo tan interesante, y es que Yeshua enfrenta dos tipos de procesos o dos tipos de juicio: el juicio religioso y el juicio romano. Eso nos deja mucho para meditar, hermanos, sobre lo que se puede venir más adelante. Cuando sea el tiempo de la persecución. Él enfrenta dos tipos de juicios o procesos. El religioso es acusado por el delito de blasfemia, y el romano por la aparente conquista de Yeshua en el poder romano según el Sanedrín para poder convertirlo en un problema de Roma.
Los cargos llevados contra él eran muy diferentes. Yo aquí quiero que notemos algo y es que los cargos que fueron llevados contra él hacia Roma eran muy diferentes a los cargos de sus juicios religiosos, porque cuando él fue llevado ante Pilato, era acusado de incitar a la gente a una revuelta, prohibiéndoles al pueblo pagar impuestos y clamando que él quería ser un rey. Pilato no encontró ninguna razón para matar a Yeshua, así que lo envía a Herodes, y Herodes ridiculiza a Yeshua, pero queriendo evitar la responsabilidad política, lo envía de regreso a Pilato. Fue un juicio injusto. Yeshua fue sentenciado en la noche, fue juzgado por el Sanedrín, que no estaba reunido en la plaza pública, fue juzgado en la casa de Ananías, un juicio secreto. Cada miembro del Sanedrín debía votar individualmente para condenar o absolver, pero Yeshua fue condenado por algunos. No tuvo defensa, se presentaron 2 testigos falsos y se violaron todos los derechos, es decir, que se violó, como dicen los abogados, el debido proceso. Yeshua es golpeado y es llevado hasta el pretorio, la sede del procurador de Judea. Allí el delegado de Roma, Poncio Pilato, lo envía a Herodes Antipas, el tetrarca de Judea, el cual lo devuelve nuevamente a Pilato diciendo que no era un problema de Roma, sino un problema de los judíos. Entonces ahí es lo que yo les explicaba, que los judíos, para poderlo convertir en un problema de Roma, lo acusan de que él quiere ser rey y de esa manera que pueda ser crucificado. Vamos a ver los primeros traumatismos de Yeshua en esta etapa. Tenemos que él es golpeado en la cara porque enmudeció cuando Caifás le interrogaba. En Mateo 26, del 67 al 68 vemos esto. Los guardianes del palacio le ponen una venda en los ojos y lo empiezan a escupir y a golpear. Yeshua ya empieza a sufrir un trauma facial con hematomas y con edemas. En Isaías 50 nos muestra que sus espaldas fueron golpeadas, sus mejillas, le arrancaron su barba ante las burlas y los escupitajos. Él no escondió su rostro. Parte médico número 1. Médicamente hasta este punto afirmamos Yeshua de Nazaret, varón de 33 años, previamente sano, con trauma facial, múltiples contusiones, hematomas, edema, y si no hubiera sido por la intervención divina que profetizó que no iba a ser fracturados sus huesos, en Éxodo 12:46 y Juan 19:36 hubiera sido inevitable la fractura de sus huesos propios y maxilares. Recordemos que Yeshua pasa así toda la noche ya cansado, sin dormir, sin comer, golpeado, traicionado, y su estado físico empieza a deteriorarse. Tenemos que Yeshua es azotado. Vemos que respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Yeshua le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Yeshua al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Lo desnudaron, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre él una corona de tejido de espinas y una caña en su mano derecha e hincando la rodilla delante de él, escarnecían diciendo, salve, salve, rey de los judíos, y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarlo. Cuando uno lee esto, nosotros decimos, ¡ay, sí, tremendo! Pero cuando lo desglosamos y vamos paso por paso, no queda más que amarlo, no queda más que tomar esa decisión de honrarlo, de seguirlo, porque fue un sacrificio demasiado, demasiado enorme. Una cosa es leerlo en la Biblia de esta manera y otra cosa es estudiarlo. Cuando hablemos sobre la flagelación, según la ley judía, a quien se le dictaba un castigo se le azotaba, pero no se le crucificaba. Por eso Pilato decide azotarlo, castigarlo con la flagelación y evitar su muerte. Eso lo vemos en Lucas 23, 16 al 22. Pero el pueblo al final decide crucificarlo. Por lo tanto, Yeshua sufre. Yo quiero que noten ustedes algo acá, y es que él sufre una doble condena, un doble castigo, una doble tortura. Esto no lo hacían con ningún condenado. Algunos historiadores explicaban que cuando una persona iba para la crucifixión,
no era latigado porque necesitaban, ya vamos a ver cómo era la flagelación. Entonces, por eso no era latigado porque necesitaban que ese reo pudiera llevar la cruz hasta el Gólgota. Pero como Pilato no lo quería matar, o sea, él quería dejarlo súper mal, vemos que él sufre ese doble castigo, esa doble condena, esa doble tortura, porque fue flagelado y fue crucificado. Aquí vemos una diapositiva donde vemos la fuerza y de los vectores en los cuales se generan los golpes, generando daños a nivel de sus músculos, de su piel, de sus músculos, de sus tendones. Este era el látigo para flagelar. De aquí en adelante, hermanos, las imágenes que voy a presentar son bastante fuertes porque vamos a entrar como tal en el sufrimiento y la pasión de Yeshua. Son necesarias las imágenes porque es la única forma que tengo para explicar todo esto que sucedió y aconteció. Entonces, son imágenes bastante fuertes de aquí en adelante. Pido disculpas por eso. Ahora vemos el látigo para flagelar. Se llamaba el fragum y este constaba de 7 colas de cuero, piezas de huesos, bolas de plomo, uñas de plomo, y estos elementos rompían los músculos y tendones. Si ustedes ven acá el cursor, por lo general en el látigo romano el fragum tenía 4, la mayoría no tenían 4 cuerdas de las cuales colgaban huesos de bolas de plomo y uñas como de plomo. Y ya vamos a ver las lesiones que producía esto. Al preso se le quitaba la ropa y se le dejaba como especie de ropa interior. ¿Para qué? Para aumentarle la humillación. Se le ataban las manos sobre la cabeza porque de esta manera él no iba a poder defenderse. El látigo pesado, si ustedes ven acá en la imagen de la diapositiva, el látigo pesado fue lanzado con tanta fuerza sobre él una y otra vez sobre sus hombros, sobre su espalda, sus piernas. Las correas pesadas empezaron a cortar la piel inicialmente, pero después, mientras los golpes continuaban una y otra vez, empezaron a cortar de manera mucho más profunda hasta llegar al tejido subcutáneo, que es la capa más profunda de la piel, produciendo al principio un flujo de sangre de solamente vasos capilares y venas, pero cuando seguían golpeando y golpeando, seguían dañando sus arterias, sus músculos y pues empezaba a producir una hemorragia severa. Las bolas pequeñas de plomo produjeron primero grandes moretones en su cuerpo, grandes y profundos moretones que se empezaron a abrir y empezaron a la piel de su espalda empezó a colgar como tiras, hasta que el área entera era una masa irreconocible, como dice la escritura, que él quedó de una manera irreconocible, donde empiezan a exponerse sus tejidos, empiezan a desgarrarse, donde se exponen los músculos e incluso sus costillas. Aquí vemos una imagen de la película de Mel Gibson, donde ellos recrearon la escena donde Yeshua fue latigado con el fragum y veíamos las lesiones que se generaban a nivel de su espalda, a nivel de esos cortes que llegaban a romper sus tejidos, a dañar sus músculos. Las bolas de plomo de hueso caían con fuerza sobre el cuerpo de Yeshua y así hicieron toda clase de heridas a nivel de su tórax, de sus brazos, de sus piernas, de su abdomen, de su espalda. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido un dolor de espalda y uno dice, uy, esto es terrible. Ahora imagínense, o sea, este tipo de lesiones que él tuvo que padecer. Al decir heridas, hablamos de contusiones, de hematomas, de llagas, de lesiones profundas en sus músculos, tendones, exposición ósea. Como yo les decía, la idea de Pilato era dejarlo mal para que el pueblo sintiera pesar y decidiera no crucificarle. La ley mosaica ordenaba dar máximo 40 azotes, menos uno, es decir, 39 azotes para no equivocarse, como lo vemos en la ley mosaica. Pero el castigo de los romanos era muy severo y recordemos que el látigo tenía 4 cuerdas, es decir, que cada latigazo que él sufrió fue multiplicado por 4. Esto es algunas diapositivas que tomé del hermano Pablo, de su exposición anterior, porque me impactó tanto, tanto y me llegó tan profundo en mi corazón ver cómo él cumplió todos los sacrificios, viendo cómo él hasta ofreció sus riñones, ofreció su hígado por nosotros.
O sea, hermanos, esto es serio, es serio. Cuando yo les hablaba inicialmente de la iniquidad, del pecado, de la rebelión, o sea, el pago que él tuvo que sufrir es porque es serio, y él se tomó muy en serio nuestra salvación. Aquí vemos las lesiones a nivel de daño renal. El hermano Pablo Osorio lo explicó muy bien en su conferencia anterior. Les invito a los que no lo han visto que la puedan ver. Acá vemos el costado derecho donde hubo esa lesión hepática. Acá en la película de Mel Gibson vemos bien reflejado cómo él tuvo ese daño. Yo sé que el Espíritu de Santidad permitió que esto fuera recreado de esta manera para que nosotros comprendiéramos que Él fue el Corbán perfecto, donde Él cumplió absolutamente todos los sacrificios por ti y por mí. Por eso, si el castigo era largo y se convertía en un baño de sangre, el reo quedaba irreconocible, como dice Isaías 52 del 14 al 15. Parte médico número 2. Yeshua, varón de 33 años, previamente sano, presentando trauma facial con edemas, hematomas, sangrado, dolor facial, lesiones cortopunzantes y contundentes en su tórax, con daño en la piel, los músculos y sus nervios, con evidente sangrado profuso. Probable lesión pulmonar, hepática, renal por los sitios de trauma por los latigazos. Yeshua ya empieza a tener una gran pérdida de sangre y fisiológicamente su cuerpo entra en un estado de shock, probablemente grado 2. Aquí vemos la clasificación del shock. Un shock grado 2, pues ya vemos que se ha perdido del 15 al 30% de la sangre del cuerpo, la frecuencia cardíaca empieza a elevarse, la presión arterial aún está normal, el llenado capilar, es decir, la sangre que está a nivel de las extremidades está normal, ya empieza a haber un descenso de la diuresis de la orina y el estado mental empieza a agitarse porque hay una gran pérdida de sangre. Brotó sangre cuando pusieron sobre sus sienes la corona de espinas. Miremos la anatomía de la cabeza. Por eso les decía, hermanos, a veces leemos la escritura y pasamos los versículos, pero cuando profundizamos y vemos la anatomía y vemos en sí qué fue esa coronación de espinas, vemos que la cabeza está llena de nervios, de vasos sanguíneos, que si uno tiene una lesión pequeñita en la cabeza, ¿cómo sangra la cabeza? O sea, ¿cómo sangra el cuero cabelludo? Y el dolor tan intenso que se produce. Entonces quiero que ustedes vean toda esa anatomía para que vean todo el dolor que fue que fue infringido en nuestro maestro. En Israel hay una acacia, yo averigüé sobre este tema, un arbusto flexible de donde al parecer tomaron la corona de espinas, pero dice que esta acacia, incluso hay estudios donde dice que esa madera de acacia fue también utilizada para construir el templo. Dice que tiene una particularidad y es producir como una irritación, un edema como defensa del arbusto, es decir, que cuando le incrustaron la corona de espinas, aparte de que llega a los nervios de la cabeza y empieza a producir un sangrado, esta particularidad de este arbusto empieza a generar una irritación aún mucho mayor en sus nervios, en su cabeza. Los soldados le golpean la cabeza para introducir las espinas hasta el hueso, porque recordemos que en la cabeza hay muy poca piel, el músculo es demasiado delgado, entonces al pegarle con el palo, introducen la corona de espinas y el dolor es supremamente intenso. Dicen que investigadores decían que al colocar la corona ese dolor se extendía, o sea, era un dolor irradiante que se iba del cuello, de la cabeza al cuello y los hombros y hacia arriba, de la cabeza y del cuello a los hombros. No sé cuántos de ustedes han sufrido migrañas o han sufrido neuralgias del trigémino, lo doloroso que es eso. Ahora imagínense después de estar con toda esa, toda esa flagelación, con la corona de espinas, o sea, realmente era, o sea, algo que ninguna persona humanamente hubiera podido soportar. El nervio trigémino, nosotros en la cabeza tenemos un nervio trigémino que se abre en forma como de abanico y ustedes ven acá
hay una porción superior, una porción media y una porción inferior, y tenemos acá el nervio occipital mayor, que son como los nervios más grandes en la cabeza, y colocar la corona de espinas, eh, toca estos nervios, inflama esos nervios, y créanme que ese dolor es un dolor. Yo no sé cuántos de pronto han ido al dentista y que sienten como ese cimbronazo cuando está la muela que les duele, y o sea, multiplique ese dolor, yo creo que por 10, y era ese dolor constante que subía a su cabeza y bajaba por su cuello y sus hombros. Parte médico número 3. Hablamos de un varón de 33 años, su nombre es Yeshua, con estado previo sano, paciente politraumatizado por agresión con traumatismo facial severo, con múltiples cortes superficiales por heridas incisocontusas, hematomas visibles y lesiones profundas en tejido subcutáneo y muscular, que afecta el tórax, abdomen, miembros superiores e inferiores, con hemorragia severa externa, con signos de hipotensión, con deshidratación, con dolor intenso, con daños en los nervios de la cabeza. A pesar del agotamiento y el sangrado, los soldados romanos le ponen un pesado manto y una corona de espinas que rodeaba su cabeza. Yeshua es obligado a llevar una cruz de madera que pesaba aproximadamente 40 kilos y lastimaba más aún su piel. Los reos que iban camino a la cruz eran obligados a llevar el brazo corto, que se llama patíbulo, que era pues el brazo corto, y Yeshua llevó esa cruz que no era de él, pues recordemos que estaba preparada para Barrabás. Igualmente él llevó tu cruz y la mía. Para este momento, Yeshua lleva más de 8 horas de tortura, entre golpes, sangrado, dolor, desgarro, la corona de espinas, angustia, estrés. Estaba totalmente exhausto. Si una persona sana se le dificultaba llevar el patíbulo, ahora imaginémonos a Yeshua en las condiciones que se encontraba. Yeshua tenía para este momento pérdida de fluidos por la transpiración y el sudor, por el dolor, pérdida de sangre, sus condiciones de estrés, angustia, dolor emocional, cansancio, sin dormir y sin comer. Y para este punto Yeshua sufría una condición llamada eflusión pleural, o la formación de fluidos alrededor del pulmón. Recordemos que esos látigos golpeaban tan fuerte sobre el tórax y dañaban músculos. Aparte de eso, la hemorragia empezó a tener Yeshua, se produce una situación que es entre el pulmón, tiene una capita que se llama pleura. Entonces en ese espacio entre el pulmón y esa capita se empieza a llenar de líquido, y empieza la persona a tener dificultad para respirar, se le hace difícil la respiración. Yeshua es llevado al Gólgota, que era un desierto donde botaban cuerpos y eran comidos por los perros. Era un lugar maloliente. A Yeshua le es quitada la ropa, la cual se había pegado a las heridas. O sea, imagínate él ya con esas lesiones en su cuerpo, le ponen ese manto pesado. Obviamente la sangre empieza a pegarse a ese manto, y al quitarle ese manto nuevamente reavivan todas esas heridas, todas esas llagas, y ese dolor empieza nuevamente a intensificarse. Por eso es que Yeshua vivió horas de miseria, de dolor, fue desnudado en el momento de su crucifixión para aumentar su humillación, como lo vemos en Hebreos 12:2. La distancia entre el Gábata y el Gólgota encontramos que son 594 metros, que fue el recorrido que tuvo que hacer Yeshua, y aún sangrando ya van aproximadamente 2.600 mililitros en total. Vamos a hablar de la crucifixión, de los clavos. Y es que los clavos eran muy largos, eran como un cincel que medían entre 13 a 14 centímetros de largo. Eran afinados, y si ustedes ven acá en la diapositiva, terminaban en punta. Fueron colocados en sus manos y en sus pies. Aunque algunos dicen que Yeshua fue clavado en las muñecas y no en las manos, porque dicen que los estudios que revisé decían que si él hubiera sido clavado en las muñecas, el peso hubiera hecho que se desgarraran las manos perdón, y se hubiera caído. Pero la Biblia nos dice que el domingo, bueno, que cuando él resucitó, mostró sus manos mostró sus manos en Lucas 24, 36, 40, y también nos dice en Isaías que él nos lleva esculpido en la palma de sus manos, y en Zacarías que él volverá a mostrar sus manos a todos los redimidos. Pero esto tiene una explicación, vamos a ver.
El traumatismo del clavo es doble, es decir, unas lesiones son causas directas debidas al clavo en sí y otras son indirectas motivadas por los clavos y el peso del cuerpo suspendido. Es decir, no solamente era el que lo hubieran traspasado con el clavo, ¿sí? Sino que estaba la lesión por el clavo y la lesión que se producía al estar suspendido con el clavo en su mano. Yeshua fue clavado en la cruz en el suelo, es decir, que las manos se clavaron al palo horizontal y los pies en vertical y luego lo fueron ascendiendo. El clavo entra como una sierra, o sea, cuando entra al realizar, al colocar el clavo, desgarra arterias, tendones, nervios, aponeurosis, músculos y provoca fuertes dolores y hemorragias. El dolor de las heridas provocadas por el clavo abarcaría, mire, yo al investigar esto, créanme que a mí se me salían las lágrimas. Leyendo tantos dictámenes, partes médicos, dictámenes forenses sobre el análisis de muchos expertos sobre la muerte de Yeshua, y decían que las heridas que fueron provocadas por el clavo abarcarían toda la gama y todos los tipos de dolores descritos, o sea, todos, los fulgurantes, lacinantes, tenebrantes, contusivos, gravativos, tensivos, constrictivos, pulsátiles, todo eso lo padeció Yeshua por ti y por mí. Ahora, eh, algunos comparaban ese dolor como si le cayera un rayo en la mano, así de fuerte el dolor. Cuando se introdujo el segundo clavo, se sumó al dolor del primero. Luego este segundo clavo era, o sea, el segundo clavo era mucho más doloroso que el primero. Ahora imagínense la fuerza con la que tenían que golpear para poder traspasar la mano, o sea, con el clavo. O sea, ese dolor repercutía en todo el cuerpo de Yeshua. Fue clavado en el suelo y al levantar la cruz, todo ese organismo tuvo que sufrir ese intenso dolor al entrar la cruz en el agujero. El dolor extenuante se empieza a esparcir sobre los dedos hacia los brazos hasta explotar en el cerebro. Los clavos en la muñeca empiezan a presionar los nervios. Yo no sé cuántos me alcanzan acá como a ver, y yo, o sea, imagínense ese dolor que de acá de la mano empieza a correr por todo el brazo hacia el hombro y se va y corre hacia arriba y la corona de espinas, el dolor empieza a bajar hacia los hombros, hacia el cuello y los hombros y a subir, porque los dolores neuropáticos son la cosa más terrible. Ahora imagínense ese dolor como iba y venía, o sea, sus nervios completamente destrozados. El clavo al penetrar por el espacio radiocubital, ya les voy a mostrar, atravesaba la piel, atravesaba el tejido celular, la aponeurosis, que es como una capita que cubre el músculo, el tendón, o sea, es que no solamente fue que el clavo, ay, no, llegó ahí a la mano, no, es que dañó tantas estructuras, la piel, el tejido celular, la aponeurosis, los tendones, los ligamentos, arterias, aponeurosis, o sea, el nervio mediano, no sé cuántos han sufrido de túnel carpiano, que ese dolor es insoportable también. Ahora imagínense ese dolor tan terrible de ese daño en toda la magnitud de las lesiones de su mano, de todos sus nervios. Entonces, acá quiero que vean un poco la anatomía de la mano, la parte nerviosa, la parte arterial, la parte venosa, o sea, el daño fue tremendo al entrar ese clavo. Entonces, aquí yo quiero que vean esta diapositiva y era algunos de los estudios que decían que si hubiera sido clavado en esta zona donde ustedes ven el punto verde que yo estoy con el cursor, decía que se hubiera desgarrado y se hubiera caído y que se hubiera partido uno de sus huesos, pero la profecía decía que ninguno de sus huesos iba a ser roto. Entonces lo más probable es que él hubiera sido clavado en esta zona que era como, también hace parte de la mano, ¿sí? Que es casi entre la mano y la muñeca, que es el espacio radiocubital, que es un espacio amplio donde los romanos sabían dónde colocar el clavo y ahí no se rompía, ahí no había un daño de sus huesos.
Las manos de Yeshua, bueno, fueron clavados, atravesando hasta llegar al nervio mediano, que este es el nervio mediano, y producía un dolor que se extendía, como les explico yo, por todo el brazo. Iba y venía, como si le hubiera caído un rayo. Ahora los clavos en los pies dañan también los nervios plantares, ¿sí? En el empeine, y se produce un gran dolor que se extiende por todo el pie y se irradia hasta las piernas. El dolor es tan intenso que muchos investigadores decían que podía ocasionar un colapso, un shock o un desmayo. Miren, el dolor que padeció Yeshua era tan enorme que no había una palabra para describirlo. Entonces fue creada una palabra para poder dar como esa magnitud a semejante dolor que es la palabra excruciante. En este punto, el dolor, el desespero, la sed es muy intensa. Están destrozados los nervios de la cabeza, de las manos, de los pies. Yeshua exclama que tiene sed y le ponen una esponja con vinagre, el cual él no bebió. Al estar en esta posición vertical, yo quiero que ustedes hagan un ejercicio ahí donde están mientras yo lo estoy explicando la diapositiva, y por un minuto ustedes extiendan sus brazos así, extiendan los brazos. No sé si me alcanzan a ver bien. Extiendan sus brazos por un minuto. Por favor, extienda cada uno sus brazos por un minuto. Y ustedes van a empezar a sentir el peso. Extiendan los hermanos. Ustedes van a empezar a sentir ese peso. Van a empezar, déjenlos un minuto. El cansancio que se siente en los brazos al estar en posición vertical. Ambos brazos son estirados intensamente, 15 centímetros de largo, y ambos hombros fueron luxados, lo que confirma el Salmo 22. Esto es una luxación. Aquí nosotros vemos, este es la anatomía normal del hombro, y esto es cuando se luxa el hombro. No significa que no hay daño de ningún hueso, no hay ninguna fractura, no, simplemente se desencaja de la articulación, y eso es un dolor terrible. Aquí vemos, por ejemplo, la dislocación. Aquí vemos miren acá este hombro normal, y aquí vemos cómo se desencaja, cómo se sale de la articulación este hombro. Entonces, al estirar tan intensamente los brazos de Yeshua, generaron que se salieran de sus articulaciones. Entonces, se generaba una dislocación, una luxación. Incluso, dicen que el actor que hizo La Pasión, cuando él tuvo que hacer la escena de la cruz, tuvo un problema de luxación por la posición en que estaba haciendo la escena de la crucifixión. Eso es un dolor intenso, un dolor terrible. Veamos la condición de Yeshua. Entonces, para esta posición encontramos que ya aquí había marcada dificultad respiratoria. Ya encontramos, ya ustedes les expliqué en la diapositiva anterior que su pulmón empezaba a llenarse de líquido, entonces se le dificultaba la respiración. Acá vemos que hay algunos músculos que intervienen. No voy a explicarles así mucho de anatomía porque quiero avanzar, pero acá hay músculos que intervienen tanto en la inspiración como en la expiración. O sea, para tomar aire y para tomar aire tenemos músculos que intervienen para eso. ¿Sí? Uno de los principales es el diafragma, pero recordemos que con todos los látigos y los golpes, muchos de los músculos fueron lesionados. También había líquido en el pulmón y empieza a deteriorarse y empieza a presentar dificultad respiratoria. La persona en esta posición vertical, la muerte empieza a ser lenta y asfixiante. Aquí empieza a aumentar completamente la tortura, porque en esta postura es imposible respirar. Se limita el movimiento del tórax, o sea, de la caja torácica y el diafragma. La presión ejercida por los músculos pone el pecho en posición de inhalación, que era lo que yo les mostraba en esta diapositiva. O sea, en esa posición estaba lo colocan de manera de inhalación. Para poder exhalar, el individuo debía apoyarse en sus pies para que la tensión de los músculos se alivie por un momento. Imagínense esta escena. Él tenía que ponerse o sea, tenía que apoyarse más sobre los clavos de los pies para poderse dejar caer y poder tomar aire y levantarse, o sea, una y otra vez.
O sea, dejarse caer para respirar y volverse a levantar, o sea, una y otra vez. Uno dice en este punto, uy, pero con tanto sufrimiento yo no seguiría respirando, ¿cierto? Pero recordemos que la respiración es una función involuntaria. O sea, por eso una persona cuando muere ahogada, la encuentran con mucho agua en sus pulmones porque intenta, o sea, respirar, es algo involuntario. Entonces veamos que él tenía que hacer presión sobre los clavos en su pie para poder tomar aire y dejarse caer nuevamente una y otra vez. Y vemos que la cruz, o sea, no, raspaba completamente esas lesiones que él tenía atrás en su espalda. Es decir, la única forma de poder respirar era apoyándose sobre los pies que están clavados, lo cual hacía que se incrustara más el clavo, aumentando el dolor. Vemos que esta era la posición en la que estaba Yeshua y tenía que inclinarse elevarse una y otra vez para poder tomar aire. ¿Cómo morían en la cruz? Si el dolor no les causaba inmediatamente un infarto, seguramente terminarían ahogándose. Los romanos descubrieron que con los brazos abiertos era mucho más difícil respirar. El condenado entonces tendría dos opciones: sentir el ahogo si se dejaba colgar o tratar de apoyarse en los clavos y levantarse para poder respirar mejor, pero sufrir un dolor insoportable. Era una tortura tremenda. A medida que se iban debilitando, se iban asfixiando y por eso muchas veces les partían las piernas con martillos para que no pudieran levantarse. Entonces, al no poder levantarse, no podían seguir tomando aire y morían ahogados. En Yeshua estaba profetizado en el Salmo 34:20 que ninguno de sus huesos sería quebrado. Y ninguno de sus huesos fue quebrado, como estaba en Juan 19:36, para que se cumpliese la escritura. Veamos la condición de Yeshua: las muñecas y los pies desgarrados, los hombros luxados y doloridos para levantarse y coger aire una y otra vez. A esto hay que añadirle los calambres que se producen ya porque la falta de oxígeno, ya no hay una buena oxigenación, entonces empieza a generarse calambres en su cuerpo. Después de exhalar, la persona desciende para poder inhalar otra bocanada de aire nuevamente, teniendo que empujarse hacia arriba una y otra vez, raspando su espalda ensangrentada que ha sido flagelada contra la madera y las astillas. Este proceso continuaba hasta que la persona no pudiera empujarse hacia arriba para poder respirar, y entonces el resultado final era la muerte. Parte médico número 4. Clínicamente hablamos de Yeshua, varón de 33 años, previamente sano, paciente politraumatizado por agresión con traumatismo facial severo, hematomas visibles y lesiones profundas en tejido subcutáneo y muscular que afecta al tórax, abdomen, miembros superiores e inferiores, hemorragia severa externa con signos de hipotensión, deshidratación severa, con dolor intenso que sobrepasa la escala del dolor en medicina. Encontramos daño en los nervios de la cabeza, daños en los nervios de las manos, de los pies, manos y pies desgarrados, hombros luxados y marcada dificultad respiratoria. Paciente con shock estadio 3. A medida que pasa esto, la frecuencia respiratoria entra en un proceso que se llama acidosis respiratoria. Entonces, ese dióxido de carbono empieza a entrar a la sangre y se disuelve como un ácido carbónico y empieza a causar una acidez en la sangre, y esto hace que el pulso empiece a estar de forma irregular y su corazón empieza a palpitar de una forma errada. El shock hipovolémico, por toda esa pérdida de sangre, empieza a producir taquicardia, no hay sangre en los músculos, el corazón no puede cubrir las necesidades metabólicas, se causa un colapso con un intenso dolor, la lengua se seca y se pega al paladar, como lo vemos en el Salmo 22, el cumplimiento del Salmo 22. Yeshua lleva 3 horas padeciendo la inspiración cada vez más profunda para poder llevar oxígeno a la poca sangre que le queda. Ya entra en un estado de shock grado 4. Encontramos que en el grado 4 ya hay casi la pérdida total de su sangre. Su frecuencia cardíaca es muy alta, su tensión es muy baja, su frecuencia respiratoria es muy alta, ya empieza a haber letargia, o sea, confusión, empieza a tener
como pérdida de su conocimiento, o sea, bueno, no perdió el conocimiento, pero en un shock grado 4 es lo que empieza a presentarse. Yeshua tiene tres tipos de shock. Es shock por bajo volumen sanguíneo, shock traumático por el intenso dolor, shock cardiovascular por bajo volumen sanguíneo derivado del primero llevando a falla cardíaca. El corazón empieza a fallar y empieza a bajar la frecuencia respiratoria y las inspiraciones son cada vez más profundas. El shock hipovolémico produce aumento de la frecuencia cardíaca sostenido, lo cual conlleva un paro cardíaco y esto hace que se acumule líquido en la membrana que recubre el corazón, el pericardio llamado efusión pericárdica. O sea, toda esta condición, ya la vamos a ver en una diapositiva, hace que el corazón, hay una membrana que también recubre el corazón que se llama pericardio y esto hace que se llene de líquido y se llama efusión pericárdica hasta que Yeshua muere. El soldado romano, para confirmar la muerte de Yeshua, le clavó la lanza en el costado derecho. La lanza atraviesa el pulmón derecho y penetra el corazón. Al sacar la lanza salió fluido claro como el agua, seguido de sangre, tal como lo describe Juan, que fue el testigo ocular. Aquí vemos la imagen de cuando a él cuando el soldado romano confirma la muerte con la lanza. Entonces vemos acá la diapositiva y esto era lo que les quería explicar. Este es el corazón, normalmente está cubierto por esta capita fibrosa que es el pericardio, esto es lo normal, pero en la condición de Yeshua, esa capita que vimos atrás, que es el pericardio acá, que recubre el corazón, empieza a llenarse ese espacio de líquido, ¿sí? Y es cuando entra la lanza, rompe como ese saquito y es cuando empieza a salir sangre y agua, como lo vemos, sangre y agua del costado de Yeshua, Juan 19:34, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Dictamen médico legal. Causas de muerte de Yeshua. Síndrome de estrés agudo, hipertensión arterial de origen psicosomático por el intenso dolor, anemia aguda por pérdida sanguínea, insuficiencia cardíaca congestiva, insuficiencia respiratoria aguda, síndrome pleural con derrame, shock por hipotensión, infarto al miocardio, ruptura del ventrículo y muerte. Porque agua y sangre. Juan 19:34, pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza y enseguida salió sangre y agua. Agua y sangre para un nuevo nacimiento, a todo aquel que cree en Yeshua y cumple sus mandamientos. Todo niño gestado encontramos agua y sangre. Esta diapositiva fue una parchada maravillosa que explicó el pastor Alberto Pinto el Shabbat pasado, y es que los mismos elementos que estuvieron cuando nació Israel como nación fue agua y sangre. En el Pésado hubo sangre, luego el pueblo cruza el Mar Rojo rojo todo para generar vida. En este caso nace una nueva nación. Qué interesante, ¿cierto? Y hermoso. Yeshua murió para todo el que en él cree, para todo el que lo ama, para dar una nueva vida, para darnos una nueva vida. Que este sufrimiento no sea que digamos, oh, sí, sufrió todo esto. No, hermanos, sino que realmente nosotros tengamos esa conciencia de cambio, tengamos esa conciencia de querer hacer las cosas como Él lo ha dicho y que tengamos un cambio, que todo esto que hemos visto esta noche realmente nos ayude a nosotros a tener un cambio profundo en nuestro corazón. Rápidamente yo quiero que veamos el perfil psicológico de Yeshua en la cruz. En esta situación Yeshua tiene 7 frases cortas, solamente quiero analizar las primeras, muy cortito. Viendo los soldados romanos que lo habían flagelado y estaban indiferentes a su dolor que se sorteaba en su capa, exclamó: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, en el mayor momento de dolor de Yeshua, en el momento de mayor tensión, él sigue fluyendo de él el amor, la vida. O sea, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Le dice al ladrón: te aseguro hoy, estarás conmigo en el paraíso. Todavía tiene tiempo para salvar, o sea, para llevar salvación al ladrón que creyó en él.
O sea, en su último tiempo, o sea, él siempre se dio de todas las maneras posibles, no escatimó absolutamente nada. Ve a su madre y a Juan, su discípulo, y se preocupa por ellos y dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. A Juan dijo, he ahí tu madre. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este fue el mayor dolor experimentado por Yeshua al sentir que su padre, que siempre estaba con él, había retirado su rostro porque no lo podía mirar, ya que él estaba cargado del pecado de la humanidad. Yeshua sintió el dolor que se produce al estar separado del Padre por el pecado que no era de él. En Juan 19, versículo 30, todo está cumplido y para este punto Yeshua ya está muriendo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Con estas sencillas frases cortas podemos ver mucho de la personalidad de Yeshua en el máximo dolor. ¿Qué hubieras hecho tú en una situación dolorosa? La actitud de nosotros debe ser como la de Yeshua. Aunque él era igual a Elohim, no consideró esa igualdad como algo a que aferrarse. Al contrario, por su propia voluntad se rebajó, tomó la naturaleza de esclavo y de esa manera se hizo semejante a los seres humanos. Al hacerse hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. La prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros pecadores, murió por nosotros. Con cuánta más razón ahora que estamos justificados por su sangre. Si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados por Dios con la muerte de su Hijo, cuánta más razón, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. No solo esto, siendo que también nos gloriamos en Elohim por nuestro Señor Yeshua, por quien hemos obtenido ahora la total reconciliación con Yahweh. Recordemos que Él siempre está ahí, siempre ha estado con nosotros, siempre está dispuesto para que nosotros vayamos a Él, para que dejemos nuestras cargas, para que empecemos una nueva vida, porque eso fue lo que Él vino a generar, una nueva vida. Cristo murió en público por ti y por mí. ¿Será que tú puedes vivir en público para Él? Él se tomó muchas veces me preguntan, uy, ¿por qué te tomas tan en serio todo esto? Y yo siempre les contesto, porque Él se tomó demasiado en serio mi salvación. Juan 14:15 nos dice que si me amas, guarda mis mandamientos. Si nosotros amamos a Yeshua, y si nosotros decimos que correspondemos a ese sacrificio tan enorme que Él hizo, nosotros vamos a guardar sus mandamientos porque lo amamos, porque Él se lo merece, porque Él padeció demasiado en esa cruz para que nosotros seamos salvos y seamos libres del pecado, seamos libres de toda influencia de Satanás. Por eso, y esto me llegó tanto a mi corazón en Zacarías 13:6, cuando dice, y le preguntarán, ¿queridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fue herido en casa de mis amigos. En casa de mis amigos. Por eso, como reflexión y ya para cerrar, quiero que cada uno se encuentre a solas con la cruz. O sea, porque a veces nosotros nos metemos en el colectivo de que Él vino a pagar el pecado por todo el mundo y todos estamos ahí. No. O sea, cada uno de esos pecados que nosotros conocemos que hicimos, de maldad, de pecado, de iniquidad, de rebelión en contra de Él, cada uno conocemos todo lo que hemos hecho en nuestras vidas. Este es el momento de pararnos enfrente y saber que cuando le pusieron esa corona, le pusieron esos clavos, lo latigaron, fue por ti, por el que está ahí detrás de esa pantalla, fue por mí. Mírate, cierra tus ojos y mírate enfrente de esa cruz. Y mira todo lo que tuvo que padecer para que tú estuvieras hoy aquí, para que yo estuviera hoy aquí. Fue un precio demasiado alto, demasiado alto. No es momento de seguir jugando, no es momento de creer que somos muy buenos. No, este es el momento de honrarlo con nuestras vidas, con nuestra mente, con nuestro corazón, como Él nos lo pidió. Qué Elohim tan maravilloso que tenemos, que lo único que ha querido es venir a habitar en medio de su pueblo.
en medio de nosotros. Es todo el anhelo que Él tiene, o sea, venir que es el hombre para que tenga Él memoria de nosotros. Y aún así Él vino a la cruz y todo ese dolor emocional, toda esa traición que hayas sufrido, todo lo que hayas podido haber padecido en este mundo, no tiene que ni un poquito con lo que sufrió Él, esas 18 horas de sufrimiento, de burlas, de escarnio, de humillación. Si alguna vez te humillaron, a Él lo humillaron el doble. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí hemos tenido que estar en ropa interior, con escupitajos, ni con cosas como las que Él tuvo que vivir. Ninguno de los que estamos aquí. Parémonos hoy enfrente de esa cruz y digámosle, todo lo que tú digas vamos a hacer. Ayúdanos a cambiar. Ayúdanos a ser diferentes, ayúdanos a ser testimonio para que los demás que nos vean puedan querer venir. Quieran venir a tus brazos. Tomémonos en serio la salvación, porque Él se la tomó muy en serio, demasiado en serio. Yo estas semanas que he leído y repasado, no saben cómo mi corazón se ha sentido y a veces no he podido ni dormir pensando en que Él tuvo que haber hecho tanto sacrificio para que estuviéramos hoy acá. O sea, tenemos que tomar conciencia que nuestra maldad, nuestra iniquidad, nuestra rebelión, nuestros pecados eran tan grandes que hacían una separación tan grande de Elohim y de nosotros que se pagó el precio, se pagó el precio. Yo les doy gracias y me siento honrada por este privilegio, porque el Señor me sacó de las tinieblas a su luz admirable para poder hoy dar esta conferencia. Yo no soy nadie, no soy nada, ni siquiera quiero ningún reconocimiento de nada. Solamente quise estar hoy acá honrándolo a Él, honrándolo, y que hoy pueda llegar a sus corazones este enorme sacrificio y que nunca se les olvide. Dudé mucho en pasar ese último video, pero dije, no, es hora que con imágenes fuertes, porque así el ser humano, con imágenes, no se le olvida las cosas. Está comprobado a nivel científico para que no se nos olvide el sacrificio, para que no se nos olvide, hermanos. Muchas gracias, chalón, chalón.